Durante el siglo XVI, la época del Imperio Español, gobernaron en España Carlos I y su hijo Felipe. A Felipe le llamaban el Prudente. También Felipe fue rey de Portugal y rey consorte de Inglaterra e Irlanda. Felipe II era hijo de Carlos e Isabel de Portugal, nieto de Juana la Loca, Felipe el Hermoso y bisnieto de los reyes católicos. Se casó con su prima María Tudor, que era hija de Catalina, la hija de los reyes católicos, y Enrique VIII. De este matrimonio no hubo hijos y Felipe tuvo que casarse otras 3 veces más. Solo con su cuarta esposa logró tener hijos vivos. Felipe heredó un gran reino. Su padre le dejó a su hermano Fernando el reino de Austria, el imperio alemán, mientras que a Felipe le dejó la corona de Castilla, la corona de Aragón, el reino de Nápoles, así como las posesiones de América y los Países Bajos. Estas son las posesiones de Felipe II una vez que se anexiona a Portugal, que ahora contaremos cómo fue. Como veis, lo rojo es lo que hereda de Carlos, mientras que lo amarillo es lo que logra tener como rey de Portugal. Es la primera vez que un rey tiene territorios en los 5 continentes. Es la época en la que se decía que sobre el Imperio Español nunca se ponía el sol, porque cuando estaba amaneciendo en América era de noche en España y al revés, y cuando amanecía en España era de noche en América. El caso es que en cualquier momento siempre era de día en algún territorio del Imperio Español. Felipe II decide que la corte ya no sea itinerante, es decir, que establece una capital para el reino de España, que va a ser Madrid. Hasta ese momento la capital había sido Toledo, pero en realidad la corte iba pululando por las distintas ciudades de España según las necesidades del momento. El problema de Toledo como capital es que está rodeada por el río Tajo y no puede crecer apenas. Entonces se le queda pequeña para la corte y decide que Madrid sea la capital del reino. ¿Cómo se anexionó Portugal? Debido a que los reyes se casaban entre primos, pues resulta que Felipe era el hijo de Isabel de Portugal y por lo tanto era un posible heredero, pero había otros por delante de él. El caso es que el rey Enrique I muere sin descendencia, no tiene hijos. De los posibles herederos se autoproclama Antonio I, que era nieto natural de María de Aragón. María era la hija de los reyes católicos. Pero Felipe está en contra de esto, ya que es nieto natural, es decir, no es hijo legítimo. Así que Felipe invade Portugal, toma Lisboa y se proclama rey de Portugal. La verdad es que los demás pretendientes al trono tampoco tenían muchos derechos legales y él era el nieto más cercano para poder tener este trono. Felipe II continuó con la política de guerras que tenía su padre. Siguió luchando en Francia y logró una batalla muy importante, la batalla de San Quintín. Viniendo desde los Países Bajos, lucha contra el reino francés en San Quintín, el 10 de agosto. Resulta que el 10 de agosto era el día de San Lorenzo, este santo que tenemos aquí. Murió martirizado el 10 de agosto del año 258, murió mártir sobre una parrilla, le asaron. Como este día él gana esta batalla tan importante contra Francia, ¿vale? Él decide hacer el monasterio del Escorial en honor a San Lorenzo, y de hecho se llama San Lorenzo del Escorial este monasterio. Aquí vemos a San Lorenzo asado en la parrilla y aquí vemos otra vez la parrilla. Es como se representa a este santo.
Y si os fijáis, en la planta del monasterio del Escorial también parece una parrilla, pues para hacer a la barbacoa cosas. También vemos aquí las parrillas en la portada de la entrada del monasterio del Escorial. En este monasterio, Felipe decide que va a enterrar a su padre, Carlos I. Aquí estaría su padre Carlos y aquí estaría su madre Isabel. Y a partir de este momento, en este monasterio están enterrados todos los reyes de España y las esposas reinas de estos reyes y madres a su vez de reyes. También luchó contra los turcos, igual que su padre. En la célebre batalla de Lepanto luchó Cervantes. En esta batalla ganó Felipe II, tuvo una gran victoria contra el Imperio turco. Era una lucha entre dos religiones, entre los musulmanes y los cristianos. Los musulmanes iban cada vez teniendo más territorio dentro de Europa y los cristianos querían frenarles. Ya digo que en esta batalla naval, fue una batalla en el mar, Cervantes perdió su brazo, bueno, eso dice que se quedó, era el manco de Lepanto, no perdió el brazo, en realidad lo que perdió fue la movilidad del codo. Debió de tener algún problema con alguna herida con un tendón y entonces no podía escribir bien. También tuvo que luchar, en este caso, con los Países Bajos. Los condados de los Países Bajos se querían independizar, no querían estar bajo las órdenes de Felipe II, así que tiene que mandar una armada para luchar contra los Países Bajos, que se quieren sublevar. El problema es que estos Países Bajos se ven apoyados por el Reino de Inglaterra, que aprovechan la debilidad de España. Manda construir una grande y felicísima armada, que es como él la llama, una inmensa armada de barcos que sale de puertos del norte de España y de Portugal para luchar contra los ingleses, ya que estos les habían obstaculizado en la batalla de Flandes que habían perdido los españoles. Cuando llegan al Canal de la Mancha, hay varias batallas, pero también tienen el problema de un gran temporal, y entonces la mayoría de los barcos naufragan o tienen daños serios. Ellos deciden volver y al final la mayoría quedan, como veis aquí, estos son barcos hundidos. Todo el reino de Irlanda, toda la costa del reino de Irlanda, que en este momento forma parte del reino de Inglaterra, está lleno de barcos hundidos. Aquí lo vemos igual, veis, barquitos por toda la costa. Felipe II fue hijo de Carlos y Isabel y se casa en cuartas nupcias, es decir, es su cuarta esposa, con Ana de Austria. ¿Quién era esta Ana de Austria? Era hija de María de Austria, que era hija de estos dos, con lo cual era su prima. Pero no solamente era prima por parte de padres, sino que además ella era nieta de Fernando, el hermano de Carlos. Con lo cual la consanguinidad es muy grande. De hecho, tuvieron problemas para que el Papa les autorizara el matrimonio. Esto a ellos no les va a dar problemas, de hecho tienen 5 hijos, pero sin embargo más adelante a sus bisnietos sí que les dará problemas. En este caso, su hijo es Felipe III, que es el que acaba reinando tras su padre Felipe II.